Esta es una producción de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Buenas noches a todas, a todos. Yo soy Victoria Hino y les doy la bienvenida en Tramas de Luz, nuestro espacio para crecer juntos desde el alma. Como siempre, les quiero agradecer de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por escucharme y por dialogar conmigo en todas mis redes sociales, en YouTube, en Telegram. Y pues después de los agradecimientos, les introduzco el tema de hoy. Hoy vamos a hablar juntos del perdón. El perdón ha sido objeto desde hace más o menos unos 20 años de estudios que van mucho más allá del área de las humanidades, por ejemplo, la filosofía, las ciencias morales, o otros temas conectados con el ámbito del humanésimo, ¿no? Pero desde más o menos, como les decía, 20 años, se han interesado al perdón otras ciencias, como la psicología, especialmente la psicología positiva, también la medicina, la neurociencia y hasta la genética. Y hoy tenemos aquí un invitado muy especial para hablar del perdón de manera más profunda. Entonces, también hoy ha aceptado mi invitación el maestro Raúl Pérez. Entonces, bueno, bienvenido maestro, le agradezco infinitamente por aceptar nuevamente la invitación en Tramas de Luz. Es un honor tenerlo aquí conmigo, con nosotros. Muchas gracias, Victoria. Un saludo para vos y para todos tus oyentes. Gracias. También es un placer para mí estar nuevamente. Gracias. Estaba hablando del perdón y de que desde hace unos 20 años las ciencias más duras se han interesado de él, pero nosotros sabemos que desde hace más de 5,000 años ha sido un elemento muy importante del Ho'oponopono, ¿no? De este arte ancestral de sanación. Y comentaba que usted es un especialista del tema y nos va a guiar, acompañar en profundizar en ese tema. Bueno, así es. En el programa anterior hablamos de otro elemento importante dentro de la filosofía del Ho'oponopono, que es el agradecimiento. Habíamos dicho que es un antiquísimo método de sanación de origen hawaiano, cuyas bases se basan en el agradecimiento, el arrepentimiento, el perdón y la transmutación. Y para eso utiliza una serie de palabras muy parecidas a los mantras, pero que son más simples que los mantras porque son palabras en nuestro propio idioma, muy sencillas, para producir la tarea que quienes practican Ho'oponopono, que es, como bien dicen en la filosofía, el borrado de las memorias dolorosas. Que son todas esas experiencias que están guardadas en nuestro interior, que la mayoría de ellas las desconocemos, que son una enorme cantidad, y que condicionan y modelan nuestra vida aunque no nos demos cuenta. Esas memorias están guardadas en un terreno que es lo que hoy conocemos, que la moderna psicología conoce como el inconsciente, pero ese, aunque no lo llamaban inconsciente, ya los hawaianos hace 5,000 lo manejaban. Y los elementos para llevar a cabo esa limpieza de las memorias dolorosas, que es lo único que se hace en Ho'oponopono, era el perdón. Pero para hablar de perdón, siempre es importante, y más cuando nos introducimos a este tema, a mucha gente le resultará, por supuesto, un tema de suma importancia, pero no lo vamos a hablar al perdón desde un punto de vista religioso, ni siquiera puramente espiritual, que también tiene su importancia.
Y lo que vos decías hoy al comenzar el programa, que ya otras disciplinas poco cercanas a la vida espiritual o al mundo de la metafísica, ahora están reconociendo los importantes efectos que sobre la salud física y emocional tiene el poder perdonar. Luego quizá podamos mencionar algunas investigaciones que demuestran los beneficios sobre la salud. Las neurociencias, ciencias que estaban más desligadas de la cuestión anímica, que pretenden dar sí bases biológicas para comprender la conducta, que también son importantes, pero hay que entender que el ser humano es una unidad mucho más compleja y que no es solamente mente, sino que es algo mucho más integral: cuerpo, mente, espíritu, energía y quizá otras dimensiones más que la mente humana racional y finita no puede llegar a concebir en su totalidad. De todos modos, el tema del perdón y del agradecimiento era conocido también en otras culturas de la antigüedad. Pero yo me remito a este método de origen hawaiano por la simplicidad que tiene en su aplicación. Porque ahora vamos a enumerar algunos beneficios de perdonar, del significado que tiene, que no hay que confundir que si perdono algo o si me pido perdón a mí mismo, que también es algo sumamente importante, es porque soy culpable de algo. Hay que distinguir culpa de responsabilidad. Más allá de eso, el trabajo se hace con uno mismo. No le estamos pidiendo perdón a nadie en particular, ni tenemos que ir a hablar con alguien, porque imagínate que, pareciera lógico, yo cometí un error, por ahí me voy a disculpar. ¿Qué pasa si la otra persona está ofendida o muy enojada y disculpas? Entonces yo estoy incómoda, que no dejaría de ser, desde la mirada, lo que dirían los hawaianos que practican Ho'oponopono, de memorias dolorosas que se remueven en mi propio interior. Y es eso lo que me está lastimando. No importa lo que el otro diga, sino que yo tengo muchas de esas memorias similares, acumuladas, y que me conectan a su vez con personas que tienen situaciones similares y que las atraigo como si fueran un espejo. Quizá en otro programa podamos hablar de ese dichoso tema de los espejos, que también es difícil de concebir, que el otro es mi espejo, pero que yo, Sí. si aparece en mi vida, es responsabilidad mía hacer esa limpieza para poder desinstalar esta situación. Entonces, en el antiguo Hawái, esto lo comentamos en el programa pasado, aplicando los principios son muy simples y muy fáciles de aplicar, pero como decíamos, podríamos debatir horas sobre el tema de los aspectos. Estoy de acuerdo con esto, pero esto no me cierra. Lo concreto es que si aplicamos estas técnicas son absolutamente eficaces. No importa si no las comprendimos. Como yo siempre les digo, no todos sabemos química y nuestro cuerpo hace una serie de procesos químicos complejos todos los días. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestra digestión. Pero hace otros procesos mucho más complejos, como los procesos metabólicos, ¿no? Ni que hablar también de todas las cuestiones hormonales. Y lo mismo, estamos viendo un programa que sale por internet a todas partes del mundo, y esto es posible gracias a la tecnología, gracias a internet, gracias a los sistemas de computación, y no necesitamos ser, hice apenas un clic y me comuniqué con vos, y no soy un ingeniero en informática. Entonces, el doctor Len dice que cuando hacemos una limpieza, utilizando las palabras de Ho'oponopono, es como hacer un clic y bajar un archivo, hacer un download, dice el doctor Len. Y nos conectamos con esa divina inteligencia a la cual le pedí que haga la limpieza por medio de estas palabras. Ahora bien, habíamos dicho en el programa anterior también que en el antiguo Hawái la práctica era grupal, y cuando había conflictos entre una tribu y otra, se reunían en grupo los miembros de cada tribu y
hacían una oración de lo que hoy llamamos Ho'oponopono, en las cuales se pedían perdón mutuamente. Ujú. Acá ya empecé el primer punto extraño, porque si yo cometí un error, sería lógico que yo pida perdón. Y que por ahí mi tribu se hace solidaria conmigo y pide perdón en nombre de la tribu porque un miembro de la tribu cometió una infracción, supongamos. Muy bien. Pero lo que ocurre es que del otro lado, la persona que fue la víctima o la que sufrió el perjuicio aceptaba el perdón, pero también pedía perdón y todo el resto de la tribu nos perdonaba, también pedían perdón. Acá la cosa se complica, porque perdón de que si ellos eran las víctimas. El perdón, en este concepto de lo que es la filosofía una, se refiere a que nosotros somos creadores de las situaciones que aparecen en nuestra vida. Somos creadores culpables, con sus memorias también, por supuesto de manera inconsciente, por eso no somos culpables. Pero si sabemos que tenemos esas memorias que condicionan nuestra vida, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ahora que lo sabemos, nuestra responsabilidad estriba en poder decir, bien, voy a limpiar estas memorias para que dejen de producir ese efecto en mí o que esta situación se deje de repetir eternamente. Y una de las formas de hacerlo era utilizando 4 elementos básicos sintetizados en las palabras más populares de esta práctica, que luego fue simplificada porque sus principios filosóficos son mucho más complejos, pero fue simplificada a partir de la chamana Morna Nalamaku Simeona, como la del antiguo Uruguay, lo que es el Ho'oponopono actualizado o sistema de autoidentidad a través de Ho'oponopono. Entonces, las 4 palabras básicas son perdón, lo siento, gracias, te amo. La vez pasada pusimos énfasis en el gracias, en el agradecimiento. ¿Por qué gracias? A lo mejor el otro me perjudicó. Porque gracias a que apareció en mi vida, yo puedo reconocer que hay algo en mí que generó eso y yo no puedo cambiar. ¿Y cómo lo cambio? Haciendo esa limpieza y haciéndome responsable y pronunciando esas 4 palabras. Pero no es que estas 4 palabras de valor mágico y porque yo las recito automáticamente se produce la limpieza. La limpieza no la puedo producir yo mismo. Yo puedo sí el proceso de limpieza. Habíamos dicho en el programa anterior, seguramente nuestros oyentes siguen el programa, entonces probablemente haya oyentes también, le pedimos esa limpieza a la divina inteligencia, entendiendo por divina inteligencia a lo que llamamos en nuestra cultura Dios, pero acá esto es independientemente de la formación religiosa que tenga cada uno, Dios, divinidad, divina inteligencia, poder creador, como queramos llamarlo. Incluso hay quien dice, bueno, yo no creo en Dios, no creo en nada. Y una maestra de Ho'oponopono, que es muy conocida en el medio, ella era atea. Y ella dice, bueno, yo llamo Dios a esa parte adentro mío que lo sabe todo, pero que no es la mente racional. Ese sería el error, confundir la mente racional que cree que sabe y que tiene el control de las cosas y que en realidad no controla. Entonces, no importa cómo concibamos esa divina inteligencia, nosotros hacemos ese pedido. Las palabras son como un password, como una contraseña en la cual indica que nos estamos haciendo responsables, pero yo no digo por mi culpa, por mi grandísima culpa, porque después de esto, como yo siempre lo digo en chiste, la mejor autocrítica sería por ahí, ¿no? Simplemente digo, es como decir, perdón por lo que hay en mí que ha provocado esto.
Y eso que ha provocado Maestro, esto son la suma de memorias y de experiencias que tengo maestro. acumuladas. Sí, Sí, me parece muy importante sí, ¿qué me querías decir? subrayar y aclarar Y este me tema de parece la responsabilidad en relación a la culpabilidad, ¿no? Porque justamente el Ho'oponopono nos enseña que es fundamental que reconozcamos que somos 100% responsables, pero no culpables. exacto. Entonces, yo me hago responsable pidiendo la limpieza, Ujú, pero quien puede hacer esa limpieza es esa inteligencia. Y ya no es problema mío cómo lo hacen. Mi tarea es pedirlo, pero claro, no es pedirlo una vez y me quedo sentado. Es hacerlo una vez que uno aprende esto, es incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Y para ello hay herramientas, llamadas frases o palabras pillo, que son también, fueron recibidas por los chamanes hawaianos en estado de inspiración directa con esa divina inteligencia. ujú. Y esto puede sonar, para quien no está familiar, como algo muy mágico, muy natural. Lo increíble de todo esto es que si uno lo hace, aunque no crea que funciona, pero lo hace y lo sostiene, funciona, se ven. Y les digo, lo dijimos en el aquel y lo vamos a contar en este. Es tan eficaz el Ho'oponopono que tanto Morna Simeona como el doctor Jalaka Ben, que fue su discípulo, fueron invitados por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins, instituciones que no tienen absolutamente nada que ver con la vida espiritual, a dar conferencias ante sus instituciones sobre metafísica hawaiana, porque Maestro, dejamos de escucharlo. Algo está pasando y no lo estamos escuchando. Em, no, no, ya no lo escucho. No sé si ah, em, puede, a lo mejor tenga que reactivar el audio, no sé qué está pasando. Pero justamente, el maestro Raúl nos comentaba que, los resultados del Ho'oponopono han sido reconocido a nivel de las Naciones Unidas, y de otras instituciones. No sé si ¿podemos volver a probar? Ah, podemos, volver a probar. No, no lo escuchamos. Tal vez pueda, no sé si sea conveniente, que salga, y vuelva a entrar, porque sí, sí. Les una disculpa, perdón por estos inconvenientes, pero el maestro se está conectando desde Argentina y, pues, estamos haciendo magia. Esperamos que podamos volverlo a escuchar en unos momentos. Y mientras, comentando justamente lo que él nos compartía, el tema de la responsabilidad. Cuando escuchamos hablar de responsabilidad, de hacernos 100% responsables, tal vez nos pueda resultar difícil aceptarlo o reconocerlo, sobre todo cuando hemos vivido experiencias muy dolorosas, experiencias en las cuales nosotros nos podríamos sentir o pues colocar en una posición de víctimas, ¿no? Pero lo que enseña el Ho'oponopono es que en nuestra memoria, y hemos hablado mucho de las memorias, de nuestras memorias que tienen una historia que va más allá también de esta vida y que está conectado no solo a la historia de nuestra alma, a
toda la realidad que vivimos, al clan del cual formamos parte. Todo esto influye en nuestras experiencias. Perdón, estoy viendo eh, si vemos, si recibimos mensajes del maestro. Eh, entonces, poder reconocer. Ah, perfecto, perfecto. Maestro, A ver, ya ¿ahora lo se escucha? escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Eh, bueno, bueno, bueno. Qué bueno que ya regresó. Yo estaba comentando justamente de la dificultad que a lo mejor cuando alguien se ve agraviado, y es parte de una experiencia muy dolorosa, y puede tener la tentación, digamos, de colocarse en la postura de víctima, ¿no? Pero, justamente el Ho'oponopono nos está hablando de esta responsabilidad que va a permitirnos también resignificar las experiencias que nos han generado este dolor. Claro. Sí, además hay gente que aún estando de acuerdo, te dice, está bien, esto lo perdono, pero esto no lo perdono. En el antiguo Hawái se perdonaba todo, pero perdonar hay que entender lo siguiente. Por eso Ujú, hay talleres sobre perdón. En el mundo hay muchos talleres sobre perdón, pero el tema es, aunque podamos discutir filosóficamente y luego ponernos de acuerdo, que luego nos entreguen una herramienta adecuada para poder llevar a cabo el perdón. Porque si estamos de acuerdo que hay que perdonar, pero después cada uno es con el método arreglémonos como podamos, ahí ujú, sí que es una tarea muy difícil. Porque claro que va a haber una serie de resistencias. Hay gente que dice esto lo perdono, esto no lo perdono, esto para mí es imposible y tienen toda la razón del mundo. ujú, En Ho'oponopono la herramienta es muy sencilla, pero yo tengo que permitirme utilizarla. No requiere de ningún esfuerzo. Yo tengo que repetir las palabras todo el tiempo necesario y el objetivo fundamental es la paz, es lograr la paz interior. Pero también habíamos dicho que además de esa paz, Ho'oponopono es un método de resolución de problemas, pero el primer objetivo es estar en paz. Eh, Luego que obtengo esa paz, el problema se resuelve. ¿Por qué? Porque todo ese enjambre de memorias que estaban conectadas, que pueden ser miles y que yo no las tengo consciente, que puedo conocer una o dos, pero no ujú, todas, dejaron de actuar. Y entonces se dejó de producir de manera misteriosa, aunque nosotros no sepamos cómo, sería muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero por eso es absolutamente eficaz en cuanto al resultado. A veces es muy rápido, pero en otros casos no es tan rápido, pero siempre funciona. Ahora, una vez que lo incorporamos, lo tenemos que incorporar a nuestra vida cotidiana eh, como nuestra respiración, podemos decirlo. ujú. No requiere de un trabajo intenso ni de dedicarse en un estado especial. El Ho'oponopono se puede practicar haciendo otras cosas. Si yo tuviera que meditar todo el día, no podría dedicarme a atrás, por ejemplo. Ujú, No es necesario meditar en un Ho'oponopono, pero yo lo puedo hacer mientras voy como repitiendo un mantra, mientras voy caminando por la calle, mientras voy manejando el carro, mientras estoy esperando en algún lugar, y la mente se automatiza. Fíjate vos que la mente se automatizó al contrario, en piloto automático a repetir esas memorias dolorosas de cualquier tema, de temas de resentimiento, de rencor o de otras ujú, situaciones. Le hablo con amor, suelto, perdono, me perdono, pero esto no es tampoco un perdón mentiroso, una autoindulgencia. Me perdono y me miento a mí mismo. Yo hago ese trabajo interno y la que desinstala todo ese tema doloroso es la divina inteligencia. Y cómo lo hace no lo sé ni me interesa tampoco. Mi tarea es
repetir las palabras porque así funciona. Entonces, en cuanto a sistema es sencillísimo, pero esta simplicidad a veces hace que la gente dude y diga, no puede ser tan simple. Y esa es quizá la trampa. Por eso hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que incorporarlo a la vida cotidiana. Y quien lo incorpora, bueno, vive de una manera diferente. Ahora, esa limpieza no termina más. Es como como yo siempre digo, esto es como bañarse o lavarse los dientes todos los días. A medida que más limpiamos, alivianamos esa carga de memorias y se trata además de aprender a vivir en un estado de paz y de no reaccionar, porque ¿de qué sirve que yo limpie si después vuelvo a enojarme mañana? Al principio sí va a pasar, porque yo no voy, yo hace 16 años que lo practico y yo todavía no he limpiado todas mis memorias. Eso sería como llegar a ese estado ideal de iluminación del que hablaba Buda. Todos tenemos millones de memorias que limpiar, pero cambia la perspectiva de nuestra vida mediante un trabajo interno, con oraciones, con palabras más largas, palabras más cortas, y si fueran estas nada más, las 4 palabras básicas, que ahora le vamos a pedir al operador que pueda poner en pantalla las 4 palabras básicas de este método sanador, que son, no importa el orden en que se digan, perdón, lo siento, gracias, te amo, o ves, acá está, lo siento, perdóname, gracias, te amo, no importa en qué orden se digan. El lo siento y el perdóname hacen referencia a esa responsabilidad. No es culpa mía, pero hay memorias en mí que atrajeron esta situación. Porque las memorias son energía y el pensamiento, aunque sea inconsciente, es creador. Pero es creador fuera de mi control. El gracias, que lo hablamos en el programa pasado, porque agradezco, aunque sea algo desagradable, porque la gratitud tiene ese efecto transmutador. Le hablamos con amor al problema. Si yo me quejo del problema o lo odio o lo maldigo, maldecir es lo contrario a bendecir, que significa bien decir. Entonces creo más de lo mismo. Por eso digo gracias. No digo gracias porque soy masoquista y me gusta sufrir. Y terminamos con el te amo. Amar el problema para soltarlo y para liberarlo. Puedo amar mi enfermedad, puedo tener una enfermedad y hablarle con amor, pero no porque me gusta tenerla. La amo, la suelto y la libero. Eso no significa que ahora no hago nada, me sigo cuidando, sigo concurriendo a médicos, pero de repente el médico, el mismo tratamiento que me dio antes, ahora dice, uy, ahora el tratamiento está funcionando mejor. Hablamos con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos escucha. Imagínate una persona que vive teniendo infinidad de pensamientos negativos sobre su enfermedad, etcétera, etcétera. Es como decirle al cuerpo, no hagas nada, ya no tiene sentido. Mirá la cantidad de memorias que además de las que tenemos, estamos acumulando en ese caso. Sí, y es justamente Entonces, lo que pasa cuando no logramos perdonar, ¿no? Porque por todo lo que nos comentaba también al inicio, el perdón es una acción que como principalmente podríamos decir que nos beneficia a nosotros, a quien el perdona. primer beneficiario es uno mismo, sí, sí, sí. Pero como hay otro principio antiguo de la filosofía una que dice, todos somos uno y todos estamos conectados con todos, al sanar en mi propio interior, se sana en el afuera también. Hay otro concepto muy loco que dice, no hay nadie afuera. ¿Cómo que no hay nadie afuera? Si vos estás y los demás están y el que me lastimó está. Claro, pero aparecieron porque esas memorias mías la atrajeron a mi realidad. Y la reacción, y lo que el otro hizo pudo haber sido más fuerte o más suave, pero la reacción interna depende de esas memorias mías. Memorias que yo puedo tener heredadas de resentimiento, de miedo, de desconfianza, y veo una actitud así y me confirma que esas memorias se fortalecen. Si tengo un inconveniente con vos,
mis memorias me pueden decir, no confíes en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí, y el ejemplo que está dando me remite a lo que le comentaba el otro día que hablábamos, ¿no? De que a lo mejor el Ho'oponopono con su sabiduría nos dice que existen estas memorias. Luego, con otras herramientas, por ejemplo, como la terapia de vidas pasadas, podemos llegar a recuperar algunas de estas memorias y que permiten dar un sentido ulterior a lo que estamos viviendo. Les contaba de un caso, se los voy a compartir, el caso de un paciente que en su vida actual vive una experiencia muy dolorosa de humillación, ha vivido situaciones de abandono, situaciones en las cuales se ha sentido excluido y su reacción es una reacción de mucho enojo. Enojo con la vida y enojo consigo mismo, autoagresión. Pero y en el trabajo de vidas pasadas hemos recuperado muchas vidas en las cuales seguía viviendo humillación y agresiones y muertes violentas, ¿no? Y él no salía de esta ira, de este enojo y autoenojo también, hasta que pudimos llegar a recuperar una existencia en la cual él recordó que cumplía un papel de autoridad en una antigua sociedad en la cual le ordenaron que había que hacer una limpieza de la sociedad. Entonces eh, él ordenó el asesinato de miles de personas. Y en este proceso estaba dividido entre el deseo de ser reconocido por los jefes, de ser excelente, de hacer lo que ellos le pedían y la culpabilidad. Y de hecho, en una ocasión vio los resultados de lo que había ordenado, porque le tocó ver una entera familia asesinada, donde había un bebé, había un niño de 6 7 años, todos muertos, degollados. Entonces esto reactivó el sentido de culpabilidad. Al final, lo que salió y que es algo que trascende porque se queda en nuestro inconsciente, es que él emitió algunos mandatos como soy digno de morir, merezco morir, no merezco ser feliz, merezco que me castiguen, merezco que me humillen. Y todo esto. Mira las memorias de culpa que acumuló, ¿no? Ujú. Sí, él, pues, él grabó en su inconsciente estos mandatos. No merezco vivir. Soy un error. Puede imaginar qué, qué fuerza que se ha repetido a lo largo de muchas vidas hasta la actualidad. Así es. La terapia de vidas pasadas es como una especie de cirugía, ¿no? Que hay que ir buscando el conflicto. El Sí. Ho'oponopono reconoce la existencia de vidas pasadas, pero lo que tiene de simple es que yo no necesito saber si fue en esta vida, en otra, ni cuál fue la memoria. Me encargo de que la divinidad, yo no puedo saber cuál fue la memoria, pero la divinidad la va a limpiar. Lo que pasa es que esa limpieza debe ser permanente. No es decir, porque puede ser que este tema se solucione, pero aunque se solucione, yo siempre tengo memorias para limpiar. Vos tu casa no la vas a limpiar una vez en la vida y el resto de tu vida no limpias nunca más tu casa. Todos los días ordenás y limpias la casa. Bueno, esto es lo mismo. De hecho, me acuerdo de esa frase, que no sé si era una monja famosa, no sé si era Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, una de las dos, que a la mente, cuando se descontrolaba, cuando tenía lo que los terapeutas florales llamamos el disco rayado, les decía la loca de la casa a la mente, ¿no? Bueno, para poner en orden a la loca de la casa es que hay que hacer la limpieza de Ho'oponopono. Pero entonces, no pedimos, hay veces que sí hemos hecho algo y pedimos perdón, pero como dice el doctor Lem, uno a veces va por la calle, sin querer empuja a una persona.
y le decimos perdón, porque uno no va por la calle empujando a propósito a la gente. Entonces, acá, el perdón, yo no necesito saber, ¿y por qué? ¿Y qué pasó antes para que yo atraiga a esta persona que ahora me provocó? No me tengo que detener a analizar eso. Yo sé que algo hay en mí, no sé qué es, no necesito saberlo, lo que necesito es limpiarlo y lo puedo hacer a través del perdón, lo siento, gracias, te amo. Aunque esto parezca algo absolutamente infantil. Pero Y así funciona. funciona. Sí, sí. Así funciona. Desde ya que a veces hay varias formas de hacer oraciones, uno las puede crear con un criterio lógico, Ujú. pero si cada una de estas palabras, aunque haya palabras diferentes, implica este reconocimiento. Perdón por lo que hay en mí que ha provocado esto. Eso es hacerse responsable. Lo que no puedo hacer yo, pero hay gente que dice, bueno, pero yo entiendo que tengo que perdonar, pero estoy muy enojado y no puedo perdonar. Yo lo tengo que decir, no tengo que sentir emoción alguna. No es necesario que lo diga, porque hay gente que dice, si usted no lo dice convencido de que perdona, Mabel Katz, que es una difusora de Ho'oponopono, dice, el Ho'oponopono funciona aunque usted lo diga con los dientes apretados. Ahora, yo no puedo llegar a la negligencia de decir, no, yo estoy tan ofendido y yo no voy a perdonar. Yo puedo no perdonar, pero entonces tendré que vivir con esa consecuencia que va a ser que voy a sufrir yo. Porque Ujú. hay un dicho muy, muy conocido en el ambiente espiritual que dice, no perdonar es lo mismo que tomarse un vaso de veneno y pretender que se muera el otro. Ujú. O sea, el que va a sufrir y que o me voy a enfermar de infinidad de maneras es uno mismo. Y eso lo han reconocido, les quiero comentar algunas cositas de información que tenemos en los cursos que solemos dar. Miren, en la Universidad de Wisconsin hay un programa que se llama Perdón y Salud Física. En esta investigación se descubrió que cuanto mayor era la capacidad de perdonar de las personas, menos problemas de salud coronaria manifestaban a lo largo de su vida. En cambio, cuanto menor era la habilidad para disculpar, más frecuentes eran los episodios de trastornos cardiovasculares. Eso es lo que observaron ellos, que tampoco son especialistas en trabajar en el ámbito espiritual. Pero cómo mejora la calidad del sueño. Acá en Argentina hay un importante neurólogo, el doctor Facundo Manes, que hace poco también mostró en un trabajo los beneficios de poder perdonar. Pero claro, hay que darle a la persona una herramienta adecuada. Ho'oponopono es lo más simple, por lo menos que yo conozco. Hay otras técnicas también, pero que ya requieren un poco más de disciplina, un poco más de práctica. Yo tengo que armar un ejercicio. Con la técnica del tapping también se puede trabajar el perdón. Pero yo ahí tengo que reconocer cuál es la situación que me afectó y la tengo que desinstalar. El Ho'oponopono va más profundo y ni siquiera necesito saber la causa, porque pueden ser muchas otras. Una persona, como vos decís, que tiene muchas heridas de vidas pasadas, se puede sentir traicionado, aunque sea por un hecho sencillo, porque tiene muchas memorias de traición. Y no es lo que le hizo esta persona, son las memorias que se le removieron de esos episodios. Entonces, el perdón, lo siento, gracias, te amo. Y hay, por supuesto, hay más herramientas, hay más técnicas, se puede automatizar el proceso. Y otros beneficios que comprobados por la ciencia ortodoxa, ¿no? Disminución de los niveles de ira y hostilidad cuando la persona ha podido perdonar. Aumento de los sentimientos de amor. Mejor habilidad para controlar la ira. Incremento en la capacidad de confiar en otros. Liberación de los sentimientos asociados a eventos del pasado. Si no, uno carga esta mochila de por vida. Ayuda para evitar la repetición de ciertos patrones negativos.
Mejoría significativa en los desórdenes de índole psicológico y de la salud en sentido general. Beneficia tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. Recuerden que los hawaianos se perdonaban mutuamente y no entraban en guerra. Miren si se enseñara esto en las escuelas a los niños pequeños. A los niños no les resulta difícil aprender el Ho'oponopono. Para ellos viven en un mundo que no se pueden preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Y esto lo perdono, pero esto no lo perdono. Entonces no entendiste. Acá se perdona todo. En el antiguo Hawái se perdonaba hasta el asesinato. Que ahora entendamos filosóficamente esto. Perdonar no quiere decir que lo que el otro hizo no tiene importancia y que está bien lo que hizo, ni que yo estoy de acuerdo con eso. Perdonar es para liberarme de ese estado emocional que me tiene a mí atrapado. Porque esto pudo haber pasado hace 40 años y yo sigo envenenado por esa emoción negativa. Y esa persona que a mí me afectó seguirá afectando quizá a otra persona, tendrá sus consecuencias por la ley de causa y efecto, pero aunque no se entere del odio y el resentimiento que yo tengo, él no se va a ver afectado por eso. El que se afecta soy yo. Entonces, eso es lo primero a comprender, que el beneficio es para nosotros mismos. Ahora, también sucede, y que esto no implica que yo me tengo que reconciliar con el otro, pero ya hemos dicho también que en Ho'oponopono pasan cosas misteriosas. Hay veces que si el perdón se perdona, la situación se pacifica y puede haber una reconciliación. Y si no hubiese reconciliación, yo voy a estar en paz y sigo con mi vida en perfectas condiciones. O sea, no hacemos Ho'oponopono para que nuestros antojos se cumplen, sino para, como se dice, para que suceda lo correcto y perfecto. Por eso jamás se decreta. Yo no le doy órdenes, no le puedo dar órdenes a la divina inteligencia de que trabaje, dice el doctor Len, Dios no es su conserje. Yo lo entrego con humildad y lo dejo, pero me hago responsable permanentemente de repetir ese pedido de limpieza. Hay gente que le gusta escribir un texto, usar algo. Sí, se puede hacer, no lo podemos explicar acá porque es un programa y no es un curso. Y esto lleva a veces y además a veces hay que adaptarlo especialmente para lo que necesita la persona, pero que realmente no quiere decir yo ahora me tengo que amigar, somos todos buenos, pero me libero de este estado que me tiene atrapado. Ahora, hay veces que sí, que se han resuelto situaciones que parecían imposibles de resolver. Por eso se dice en Ho'oponopono, la paz comienza conmigo. ¿Cuándo comienza? Cuando yo libero todas las memorias que produzcan caos, resentimiento, culpabilidad, lo que sea, pero que están en mi propio interior y que se van a ver reflejadas en el afuera con esta persona que apareció hoy o quizá con otra. Porque yo puedo pensar, si yo tengo un cúmulo de memorias negativas, no se puede confiar en la gente. Entonces ya va a aparecer otro con la cual tengo problemas. Es lo que acabo. Si yo limpio esas memorias, me voy a conectar con otro tipo de personas. Y me puede permitir tener un vínculo mucho más armonioso. De hecho, recuerden que el principal uso fue la pacificación. Lo que nos comenta me parece muy importante, conectado con esta experiencia que creo que todos hemos vivido, de encontrarnos a veces en ciclos de repetición, ¿no? Entonces, a lo mejor nos damos cuenta en un dado momento que hay cosas que regresan y regresan y regresan y nos duelen y nos afectan. Entonces, pues Porque no las hemos sanado. Ujú. Sí, y el Ho'oponopono, y justamente la herramienta del Ho'oponopono, que nos permite soltar y perdonar, nos permite también salir de este loop, ¿no? De esta repetición constante. Exacto. Mira, te quiero leer unos pequeños conceptos que Claro. resumen parte de esto, que es muy lindo,
que no se sabe, que es un autor desconocido, pero que resume parte de este tema de Ho'oponopono. Dice, el perdón es la paz que se aprende a sentir cuando, golpeados o heridos, renunciamos al derecho de enojarnos. Puedo estar enojado, pero no puedo vivir toda mi vida enojado. Ese es el tema. El perdón es para nosotros, no para el autor del insulto. Se refiere a nuestra cura y no a la persona que nos hizo sufrir. Ayuda a tener el mando en tus sentimientos. Mejora tu salud física y mental. Es una opción. Todos podemos aprender a perdonar. Es olvidarse que algo doloroso pasó. Pero no es olvidarse para luego cometer de nuevo el error. Es soltar ese recuerdo de algo que sucedió una vez y que ya no sucede más, a menos que yo viva obsesionado con ese recuerdo. Es disculpar un mal comportamiento. No necesita ser una experiencia religiosa o sobrenatural, porque a veces en lo religioso es como que yo tengo la obligación, si pertenezco a determinada religión, tengo que poder perdonar, porque si no Dios va a castigar, o ese tipo de imposiciones tan extremas que no tienen sentido del perdón. Es como que es una obligatoriedad. No es negar o minimizar el sufrimiento. No quiere decir la otra persona puede tener que pagar sus consecuencias, pero lo que yo no tengo que hacer es ir y promover la venganza, digamos. Por ley de causa y efecto, su costo tendrá. Mi tarea es liberarme yo. No significa reconciliarse con el autor de la ofensa. Esa reconciliación puede existir o no, pero en principio yo voy a estar en paz. Es recuperar nuestro poder. Perdonar es simplemente elegir ignorar sin sufrir. Nos podemos ayudar de muchas maneras. Podemos usar también esencias florales que trabajan las emociones para ayudarnos a gestionar la emoción del perdón. Hay esencias para trabajar la culpa, porque muchas veces la persona más importante a perdonar a veces somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, y hay otra cosa, hay gente que cree por conceptos erróneos que si yo me siento culpable de algo, es como que soy mejor persona o soy más espiritual porque entonces reconozco mi error. No se trata de negar el error, pero miren, si la culpa sirviera para la evolución espiritual, con la cantidad de culpa que tiene la gente, el mundo ya estaría lleno de Budas. Sí. Serían todos iluminados. La culpa solo sirve para sufrir y para torturarnos y lastimarnos. No ese es el camino. Pero no es me libero de la culpa, entonces tengo la libertad de volver a cometer una maldad. No es para eso. Ese es otro concepto erróneo. Y lo que nos comparte me hace pensar en otra sabiduría ancestral, la sabiduría maya. Y hay un kin, el kin de Eb, que es el humano amarillo, que justamente nos conecta con el poder transformar nuestras experiencias en aprendizajes. Y la clave está en poder transformar todo lo que vivimos en un elemento que nos enseñe algo, soltando el dolor, permitiéndonos soltar y también tomando una posición de humildad, reconociendo que a lo mejor nosotros no sabemos el por qué estamos viviendo, ¿no? Esta experiencia. Y para los mayas esto permite que el hombre pueda traer fruto, porque este kin es también el kin de la abundancia, del florecimiento, de la realización humana. Entonces, es fundamental ese aspecto. Y fíjate la interrelación total entre culturas diferentes, pero que convergen en temas similares. Sí.
En la Kabbalah absolutamente. hay muchos conceptos muy parecidos al Hoponopono también. Lo que pasa es que Hoponopono nos dio herramientas, independientemente de la postura religiosa de cada quien, que son simples y fáciles de llevar a la práctica por cualquier persona. Sí, Esa es la gran... Y es otra forma de contacto con esa energía divina que está dentro nuestro, que no es que fuera, dice la divinidad dentro de todos hemos surgido, ¿no? Entonces, así es la metodología. maestro, Pero ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan unos sí, poquísimos sí, sí, sí. minutos, pero yo quiero agradecerle muchísimo por todo lo que nos ha compartido y por regresar aquí con nosotros en Trama de Luz. Usted sabe que es un invitado todas las veces que lo desee. Será una gran contribución todo lo que usted nos comparta. Bueno, muchas gracias. Y mira, vamos a cerrar con una pequeña frase de un curso de milagros. Ujú, En el curso de milagros hay muchos conceptos totalmente afines a Hoponopono y por supuesto se habla permanentemente del perdón. Y precisamente este texto es del curso de milagros. Dice, el perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Un curso de milagros. Se ha dicho que Hoponopono es como el curso de milagros express, porque en el curso de milagros hay que hacer un trabajo un poquito más complejo con uno mismo, hay que hacer una meditación para cada día. Y hay que hacerla todos los días del año y cuando termine el año volver a empezar el ciclo y así, ¿no? El ujú. Hoponopono es más simple de llevar a la práctica. Esa es una de las comodidades. Y bueno, eh, hay un médico de la Universidad de Stanford que dice eh, que compara, que también habla del perdón, que dice que el rencor eh, es esas aflicciones sin solucionar que nos generaron resentimiento son como esos aviones que vuelan días y semanas que no pueden parar ni aterrizar y que se congestionan los aeropuertos, ¿no? Ujú. Y dice, los aviones del rencor se convierten en fuente de estrés y frecuentemente el resultado es un choque. Y perdonar es la tranquilidad que se siente cuando aterrizan los aviones. Entonces, pues me parece fundamental eh, dejar nuestra audiencia antes de despedirnos con la claridad que el perdón es primero un regalo que cada uno de nosotros hace a sí mismo. Entonces, Así es. siempre seremos los principales y primeros beneficiados. Y como enseña el Hoponopono, todos somos uno. Y cuando nosotros nos beneficiamos, esto beneficia a la totalidad. Así es. Gracias. El doctor Lukin, Eh, el doctor Lukin dice, se puede aprender a perdonar del mismo modo que se aprende a patear una pelota. Bueno, ahora hay que aprenderlo, pero es más fácil de lo que parece. sí, y es algo que todos podemos aprender. Así es. Muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima entonces. Sí, y antes de despedirnos, me gustaría invitar a la audiencia para el próximo martes, cuando tendremos un programa que se dedicará a hablar de la Totemolistli. ¿Qué es la Totemolistli? Es la energía, la sagrada energía de nuestro nacimiento que nos permite, a través de lo que nos han heredado los ancestros mexicas, conocer cuál es nuestro propósito
cósmico aquí en la Tierra. Y nos hablará de esto Diana Tonalcoatl. Entonces, pues, gracias, maestro Raúl. Gracias a todos. Gracias por tejer juntos tramas de luz. Y pues que tengan un buen descanso. Nos vemos el próximo martes y con usted espero pronto, muy pronto. Muy bien. Gracias. Hasta prontito entonces. Gracias. Te esperamos la siguiente semana en GCI Radio, vibrando